Bueno, y como siempre, el ojo web en los principales temas de la Argentina. Bueno, finalmente el gobierno nacional vetó lo que es los presupuestos para las universidades, que se va a dar la discusión ahora el próximo miércoles, y estamos en comunicación con Gabriela Brower de Conin, ella es diputada nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriela. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo te va? Un gusto siempre estar con vos. Bueno, lo mismo te digo, mucha tela para cortar, Gaby. Eh, ¿Cuál es la información al día lunes, por ejemplo? Te cuento, Tito. El miércoles nosotros hemos llamado junto con otros bloques a sesión especial para tratar el proyecto que llevamos adelante, la Unión Cívica Radical, por el tema de presupuesto universitario, porque venimos en contacto con todos los rectores y rectoras de las universidades, que son más de 57 en el país, o sea, 62 específicamente, en donde ellos nos están contando cómo ha llevado adelante el procedimiento de recomposición de salarios. Bueno, hasta el día que se aprobó el proyecto, el gobierno no había llegado a ningún acuerdo de paritaria nacional. Entonces tuvimos la obligación de presentar, porque si no, las universidades no tienen financiamiento para funcionar. Recordemos que el presupuesto fue prorrogado por acuerdo de Milei con Massa en el 2023, entonces no tenemos presupuesto en el 2024. Está bien. En ese contexto, tuvimos que dar una recomposición salarial a los docentes y no docentes de todo el sistema universitario, porque son los que han tenido la más baja o el más bajo aumento salarial en relación a todos los otros estamentos del Estado. Gaby, pero a ver, el gobierno nacional dice, está bien, proponen que haya presupuestos, pero ¿de dónde salen? Tiene que estar atado justamente, ellos le dicen a una partida, a un ingreso. Digo, ¿cómo se financia eso? ¿O cuál es la búsqueda que ustedes buscan? Mira, la inversión, porque yo digo que el Estado tiene que invertir en educación, no es un gasto para mí, la inversión que implica el proyecto que aprobamos del 0,14% del PBI. O sea, nada, Tito. El gobierno le redujo impuesto de bienes personales a los más ricos de la sociedad y eso implicó un 0,2% del PBI, como para que tengan una idea y una comparación. Ahora bien, el gobierno ahora manifiesta que no hay una previsión presupuestaria. Yo te pregunto, los proyectos que ha ingresado el gobierno nacional al Congreso, ¿te pensás que tienen previsión presupuestaria? Bueno, desde ya te digo que no. Por ejemplo, la ley antimafias que se aprobó la semana pasada no tiene previsión presupuestaria. La boleta única que también se aprobó la semana pasada no tiene previsión Tiene un presupuestaria. costo eso, El decreto de claro. la CIDE tampoco tenía previsión presupuestaria. El régimen penal juvenil nuevo que quieren, que eso es muchísima la erogación de dinero que no se tiene, no se sabe cuánto, y eso al gobierno no le interesa, pero sí, digamos, pone en discusión cuando un proyecto de ley no determina una previsión presupuestaria. Pero además te sumo otra cosa más. Acá no estamos creando ninguna partida nueva, que eso podría ser un argumento que sea válido para la ley de administración financiera. Lo que se está planteando es una partida que ya está en el Estado, que es la partida de educación, y que estamos hablando de recomposición de salarios. O sea, no hay ninguna novedad, no hay ningún gasto nuevo que se le esté implicando. Por eso no estaría dentro de lo que son las exigencias de la ley de administración financiera. ¿Ustedes Pero, están en ¿sabes? contra? Sí, Sí, te quiero sí. hacer una repregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con que se revisen en qué gastan las universidades? Mira, Tito, si hay que debatir si hay mayor control, mayor transparencia y demás, por supuesto que sí, siempre es importante que todos los estamentos del Estado tengan mayor control y transparencia. Y no solamente debería ser para las universidades, sino tendríamos que reforzar el control en todos los estamentos del Estado Nacional. Ahora, hay una cuestión que yo sí te tengo que decir, es que las universidades nacionales tienen doble control, en realidad. Es mentira que no tienen control del Estado. Primero tienen controles internos, porque recordemos que las universidades son entidades que están cogobernadas, o sea, llevan adelante procesos democráticos y allí está tanto el oficialismo, o sea, el que ganó la elección, como las minorías.
Todo eso controlan, hay auditorías internas. Y segundo, están las auditorías externas que las hace el AGN, que es el organismo establecido por la Constitución Nacional que controla todos los organismos descentralizados del Estado. Ahora bien, ¿quieren plantear esto? Perfecto, presenten proyectos, porque hoy en el Congreso no hay nada, ni de la Libertad Avanza, ni del PRO, que traten estos temas. O sea, que solamente se están poniendo en debate todo esto en Twitter, en los medios, pero concretamente, Tito, ninguno de los dos bloques que están planteando esta situación han enviado proyectos para que lo debatamos en el Congreso. Solamente hoy existe el proyecto de la Unión Cívica Radical, que también fue acompañado por otros bloques, que habla de la recomposición salarial docente y no docente porque están por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, hay teléfono de compuesto, Gabriela, porque a la sociedad nos llega otro mensaje. Digo, el gobierno insiste que es un proyecto que no tiene financiamiento, que dice, ¿dónde saca el financiamiento para lo que se aprobó en este caso en las diferentes cámaras? Digo, hay un teléfono de compuesto. Los titulares, sí, por eso a mí me interesaba mucho comentar clave esta situación, porque yo noto que hay un desconocimiento total de la ley por parte del gobierno, o bien hay una clara mala intención de confundir a la sociedad y de instalar este tipo de información y de relatos que si realmente existiera, como se dice, que no tienen control, que son cajas negras, que hay corrupción, si lo dicen es porque están conociendo algún hecho. Bueno, que lo denuncien, porque tienen el deber de funcionario público de denunciarlo, primera medida. Porque si no, estamos hablando generalidades y sin ninguna rigurosidad concreta, por ende el debate es inválido. Segundo, sí tienen controles. Ahora bien, ¿quieren mejorar los controles y mejorar las transparencias? Perfecto, totalmente de acuerdo, pero hay que presentar proyectos de ley para que eso pase. Y no hay ninguno, como yo te conté, de ninguno de los dos bloques que están planteando esta situación. Y en la época de Macri tampoco lo hubo en sus 4 años. O sea que esto plantea que quieren generar una cierta desinformación o a un planteo de duda y de incertidumbre, cuando en realidad acá lo que hay que debatir es con números, con estadística, con realidades y con evidencia científica. Para que el veto no siga, ¿qué hace falta? ¿Los 2/3 de la Cámara? ¿Cómo es? Sí, te cuento el procedimiento. Es lo mismo que pasó con jubilaciones. Se necesitan los 2/3 de ambas cámaras. Es decir, nosotros el miércoles vamos a tratar de lograr conseguir los 2/3 en la Cámara de Diputados. Si lo logramos conseguir, pasa a la Cámara del Senado. Si el Senado logra los 2/3, se convierte en ley directamente y el presidente la tiene que promulgar y publicar. En cambio, si lamentablemente no logramos nosotros conseguir los 2/3, queda vigente el veto y la ley, por supuesto, no sale y por ende el presupuesto universitario queda en la nada. ¿Y qué opinas? ¿Qué avisoras? Y yo sinceramente estoy muy preocupada, Tito. Yo soy una defensora de la educación y del sistema universitario. Como te digo, creo que desfinanciar el sistema universitario implica estar en contra de la educación porque no pueden funcionar. O sea, ya llega un punto que el desfinanciamiento es muy grande porque solamente el gobierno ha financiado lo que son los gastos operativos que se llaman, que son el 10% del presupuesto universitario. El 90% restante son los salarios justamente docente y no docente. O sea que esta discusión es de prácticamente todo el plantel docente, porque el 80% están por debajo de la línea de la pobreza. Y estamos hablando del 0,14% del PBI, te lo vuelvo a recalcar. Es ínfimo, hay un montón de exenciones impositivas que se le está dando a empresas, a personas y demás, que son 4 puntos del PBI, por ejemplo, y en ese sentido se podrían retocar algunas partidas presupuestarias. Acá estamos hablando nuevamente de prioridades, Tito. Las prioridades que tiene este gobierno, que sin lugar a dudas no son ni los jubilados ni tampoco la educación. Porque para otras cosas ha habido dinero, pero para esto están poniendo argumentos para no darle los aportes económicos correspondientes para tener haberes previsionales dignos y en este caso para que puedan funcionar y puedan cumplir con su rol, que las universidades, Tito, cumplen un rol fundamental.
Es la única herramienta que tiene la sociedad de ascenso social. Es más, yo te cuento, Corea del Sur, por ejemplo, que es un país que hoy está, los países de desarrollo, tuvo momentos de crisis, pero ¿sabes qué hizo en esos momentos de crisis? Invirtió y concentró más recursos en educación. Y fue lo que lo hizo salir adelante. Y nosotros como país estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, hay una cuestión ideológica, hay una cuestión de intencionalidad, de no apoyar a la educación pública y de calidad, y por supuesto, en mi caso, como Unión Cívica Radical y como una persona que defiende la educación como ascenso social, no voy a estar de acuerdo y voy a defender y voy a luchar para que el sistema universitario siga en pie. La última, Gabriela. Supongamos que el veto sigue vigente, llega diciembre, llega enero del año que viene. ¿Qué va a suceder? ¿Qué pronostican ustedes? Tenemos que trabajar en el presupuesto 2025. Ya empieza esta semana, lo empezamos a abordar. Ahora, ese proyecto también tiene un desfasaje importante en cuanto al presupuesto universitario. El procedimiento que se lleva adelante para definir los presupuestos universitarios es el siguiente. Tenés el Consejo Interuniversitario Nacional, donde están todos los rectores y rectoras de las universidades, y así plantean al gobierno nacional lo que van a necesitar de recursos. En ese momento hay todo un diálogo, una tratativa, y después el gobierno nacional determina qué le asigna cuando envía el presupuesto al Congreso. Bueno, hay un desfasaje, Tito, de casi un 50% entre lo que pidió el Consejo Interuniversitario Nacional y lo que le asignó el gobierno. Entonces vos, fíjate, si nosotros nos recomponemos con la ley del miércoles el presupuesto 2024, o sea, porque esta ley es solamente para el año 2024, y tenemos en cuenta el desfasaje o el ajuste que quiere hacerle para el año que viene, sinceramente, las universidades van a estar con muchos problemas financieros y económicos para funcionar. Bueno. Bueno, Gabriela, te agradezco la comunicación. Veremos a ver qué sucede el día miércoles con la votación por el veto o no veto. Así que estaremos hablándonos. Te mando un abrazo grande como siempre, Gabriela. No, gracias a vos, Tito, y como siempre, a disposición. Bueno, abrazo grande. Nos vemos. Chao, chao.